Bien, vamos avanzando en el estudio del libro de Génesis y esta sección nos lleva en un viaje desde Babel a la tierra prometida, pero con un nuevo héroe, Abraham, que abandona su hogar sin saber a dónde va. Los primeros pasos de Abraham hacia la tierra prometida no son fáciles, más bien titubeantes. Abraham lucha por heredar la tierra y cuando finalmente llega a Canaán no puede quedarse allí porque hay hambre. Él, por lo tanto, debe trasladarse a Egipto. Pero Abraham tampoco puede establecerse allí debido a un conflicto con Faraón. Y Abraham se ve entonces obligado a dar marcha atrás, por lo que vuelve a subir a Canaán. Pero incluso allí las cosas son complicadas. Abraham y su sobrino Lot acuerdan separarse debido a una disputa territorial. Posteriormente estalla una guerra que involucra a todo el país, el mismo lugar donde Dios ha establecido a Abraham. Después de la batalla, Abraham se encuentra con un extraño, Melquisedec, a quien le da su diezmo en forma de reconocer, una forma de reconocer que nada le pertenece. Bueno, estos episodios están llenos de lecciones espirituales en las que se entrelazan cuestiones de fe y ética. En un momento más regresaré. Comencemos con el capítulo de los héroes de la fe. Me refiero a Hebreos 11, versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, ahora hemos llegado al centro del libro de Génesis y esta sección central cubrirá el viaje de Abraham desde el primer llamado de Dios, o sea, lejá, o sea, vete, que lleva a Abraham a dejar su pasado hasta el segundo llamado de Dios, lejá, o sea, vete, que lleva a Abraham a dejar su futuro, representado en la existencia de su hijo. Y ahora Abraham en su viaje está siempre en movimiento, siempre migrando, siempre tal vez preguntándose la razón por qué tanto movimiento, porque también se lo llama extranjero por tanto viaje que hacía. Y en su peregrinación, Abraham está suspendido en el vacío, sin su pasado que ha perdido y sin su futuro que no ve. Y entre estos dos llamados que enmarcan el viaje de fe de Abraham, Abraham escucha la voz de Dios que lo tranquiliza y le dice, no temas. ¿No son estas lindas palabras para nosotros también frente a los problemas que hoy nos toca vivir en este mundo? Estas dos palabras de Dios marcan las tres secciones del viaje de Abraham que estudiaremos más adelante. Abraham ejemplifica la fe en las escrituras hebreas, y mejor dicho, en las escrituras hebreas se lo recuerda como el hombre fiel, el padre de la fe. En el Nuevo Testamento, Abraham es una de las figuras veterotestamentarias, o sea, del Antiguo Testamento más mencionadas. Y hoy comenzaremos a ver por qué. Bueno, consideremos en primer lugar ¿por qué Dios llamó a Abraham a dejar su país y a su familia y cómo respondió Abraham? Vamos a Génesis 12, 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham con Jehová, le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí el altar a Jehová. E invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev.
Bueno, la última vez que Dios había hablado con una persona, al menos según lo registran las Escrituras, fue a Noé, para asegurarle después del diluvio que establecería un pacto con toda carne y que nunca más habría otro diluvio mundial. La nueva palabra de Dios ahora para Abraham se vuelve a conectar con esa promesa. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas por intermedio de Abraham. Y el cumplimiento de esta profecía comienza con abandonar el pasado. O sea, Abraham es invitado a dejar todo lo que era familiar, su familia, su país, incluso una parte de sí mismo. La intensidad de esta salida se refleja en la repetición de la palabra clave vete, que aparece 7 veces en este contexto. En primer lugar, Abraham tiene que dejar su país, Ur de los Caldeos, que también es Babilonia. Es llamado a salir de Babilonia. ¿Sabes que este llamado tiene una larga historia entre los profetas bíblicos, desde Génesis a Apocalipsis? Dejar Babilonia, símbolo de corrupción, símbolo de la mezcla de verdad con tradición, símbolo de la apostasía. Y la partida de Abraham también incumbe a su familia. Abraham debe dejar su herencia y mucho de lo que aprendió y adquirió mediante el legado, la educación y la influencia. Sin embargo, el llamado de Dios a salir implica aún más. La frase hebrea lej lejá, o sea, vete, traducida literalmente como ve tú mismo o ve por ti mismo, así como se debe ser traducida. Sé que la partida de Abraham de Babilonia concierne más que a su entorno o a su familia incluso. La frase hebrea sugiere un énfasis en él mismo. Abraham tiene que dejarse a sí mismo, deshacerse de la parte de sí mismo que contiene su pasado babilónico. Y el objetivo de esta renuncia es una tierra que Dios le mostrará. ¿Sabes que el mismo lenguaje se usará nuevamente en el contexto del sacrificio de Isaac para referirse al monte Moria, donde se ofrecerá a Isaac y donde se construirá el templo de Jerusalén? La promesa de Dios no tiene que ver solo con la patria física, sino con la salvación del mundo. Esta idea se reafirma en la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones. El verbo baraj, que es bendecir, aparece 5 veces en este pasaje. Y el proceso de esta bendición universal obra por intermedio de la simiente de Abraham. Ahora, estamos dando mucho contenido aquí. A veces puede ser que alguno esté medio perdido, ¿verdad? Pero trata de concentrarse. El texto aquí se refiere a la simiente que finalmente se cumplirá en Jesucristo. Pregunto, ¿qué podría estar llamándote Dios a ti a dejar atrás? Es decir, ¿qué parte de tu vida quizás tengas que abandonar para atender el llamado de Dios? Y ahora viene una gran prueba en Egipto. Irónicamente, Abraham, que acababa de llegar a la tierra prometida, decide dejarla para partir a Egipto porque había hambre en la tierra. Las evidencias de gente de Canaán que partió a Egipto en tiempos de hambruna están bien documentadas en los textos del Antiguo Egipto. En la enseñanza egipcia de Merikare, un texto compuesto durante el periodo del Reino Medio, allá por los años 2060 al año 1700 a.C., al proveniente de Canaán se lo identifica como asiático miserable, o sea, Amu, y se lo describe como canalla, escaso de agua, no habita en un solo lugar, la comida impulsa sus piernas. La tentación de Egipto a menudo era un problema para los antiguos israelitas, donde había abundancia, un río que regaba, había mucha tierra fértil. Por lo tanto, Egipto llegó a ser un símbolo de la humanidad que confía en la humanidad y no en Dios. Confía en lo que puede tocar, ver, en lo que puede producir y sentirse seguros. En Egipto, donde se podía ver agua a diario, no se necesitaba fe, porque la promesa de la tierra se hacía visible de inmediato. En comparación con la tierra de hambre, Egipto pareció un buen lugar para estar a pesar de lo que Dios había dicho. Vete, no quedes en Egipto, tampoco en Babilonia. Abraham que ahora deja Canaán, contrasta con el Abraham que dejó Ur. Anteriormente se describió a Abraham como un hombre de fe que dejó Ur en respuesta al llamado de Dios. Ahora Abraham deja la tierra prometida por su cuenta, por iniciativa propia. Antes Abraham confiaba en Dios, ahora se comporta como un político empírico
manipulador y antitético que solo depende de sí mismo. Mire este comentario tan apropiado. Durante su estado en Egipto, Abraham dio evidencias de que no estaba libre de la debilidad y la imperfección humanas. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló desconfianza en el amparo divino, una falta de esa fe y ese valor elevadísimos, tan frecuente y noblemente manifestados en su vida. Por consiguiente, lo que vemos aquí es como hasta un gran hombre de Dios puede cometer errores. Sí, amados, somos humanos, pero no obstante, Dios no lo abandonó. Cuando el Nuevo Testamento habla de Abraham como un ejemplo de salvación por la gracia, significa precisamente eso, gracia. Porque si no fuera por la gracia, Abraham, como todos nosotros, no habría tenido esperanza. Por eso pregunto, amados, ¿qué debería enseñarnos esta historia sobre lo fácil que es desviarnos del camino correcto, incluso para los cristianos fieles? Esta es nuestra guía, este es nuestro GPS. ¿Por qué la desobediencia nunca es una buena opción? No llega lejos, trae la muerte. Pasemos ahora al incidente con su sobrino Lot. Abraham regresa donde estaba antes, como si su viaje a Egipto fuese un mero desvío desafortunado. La historia de Dios con Abraham comienza otra vez donde se había interrumpido desde su primer viaje a la tierra, a esa tierra prometida. La primera parada de Abraham es Betel, al igual que en su primer viaje a la tierra. Abraham se arrepintió y volvió en sí, dice la Escritura. Abraham, el hombre de fe. La reconexión de Abraham con Dios ya se muestra en su relación con la gente, en la forma en que afronta el problema con Lot, su sobrino, con respecto al uso de la tierra. Es el mismo Abraham quien propone un acuerdo pacífico y permite que Lot elija primero un acto de generosidad y bondad. Por eso muestra qué clase de hombre era Abraham, lo que tenía en su corazón. A pesar de que tomaba algunas decisiones erróneas, su corazón estaba el deseo de seguir a Dios. El hecho de que Lot eligiera la mejor parte y lo más fácil para él, la llanura bien irrigada, sin ninguna preocupación por la maldad de sus futuros vecinos, revela algo sobre su codicia y su carácter. La frase que dice para sí nos recuerda a los antediluvianos que también eligieron para sí. En contraste, el accionar de Abraham fue un acto de fe. Abraham no eligió la tierra, la recibió por la gracia de Dios. A diferencia de Lot, Abraham contempló la tierra solo por mandato de Dios. Recién después de que Abraham se separa de Lot, Dios le vuelve a hablar. Por cierto, esta es la primera vez que se registra que Dios le habla a Abraham desde su llamado en Ur. Le dijo, alza tus ojos, mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y luego Dios invita a Abraham a ir a recorrer esta tierra como un acto de apropiación. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré, le dice. No obstante, el Señor le deja muy en claro que es Él quien se la da a Abraham. Es un regalo, un don de gracia, que Abraham debe apropiarse por fe, una fe que conduce a la obediencia. Es la obra de Dios únicamente la que llevará a cabo todo lo que le ha prometido a Abraham aquí. Por eso pregunto, amados, ¿cómo podemos aprender a ser amables y generosos con los demás, incluso cuando ellos no lo son con nosotros? Me estoy refiriendo al caso de Abraham con su sobrino Lot. Elige tú. Él no se puso a discutir, simplemente elige tú primero. Y ahora vamos a la primera guerra que está narrada en la Biblia. Génesis 14, 1 al 17. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidar, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semenber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes.
y se fueron. Bueno, esta es la primera guerra narrada en las Escrituras. La coalición de 4 ejércitos de Mesopotamia y Persia contra otra coalición de 5 ejércitos cananeos, incluidos los reyes de Sodoma y Gomorra. Surgió un conflicto a gran escala. No era una escaramuza, era una guerra. Y la razón de esta operación militar tiene que ver con el hecho de que los pueblos cananeos se habían rebelado contra sus soberanos babilónicos. Y aunque esta historia se refiere a un conflicto histórico específico, el momento de esta guerra global, justo después del regalo de la tierra prometida a Abraham, le da a este acontecimiento una importancia espiritual peculiar. Porque la participación de tantos pueblos del país de Canaán sugiere que el tema en juego en este conflicto era la soberanía de la tierra. Irónicamente, el campamento de Abraham, la parte verdaderamente interesada, porque él es el único dueño verdadero de la tierra, es la única fuerza que permanece al margen del conflicto, al menos al principio. Y la razón de la neutralidad de Abraham es que, para el patriarca, la tierra prometida no se adquiría mediante la fuerza de las armas, ni la sabiduría de las estrategias políticas. El reino de Abraham era un regalo de Dios, y Dios se lo iba a dar en su momento y a su manera. La única razón por la que Abraham intervendrá es el destino de su propio sobrino Lot, quien fue tomado prisionero en el transcurso de las batallas. Vayamos a otro comentario que nos da más luz sobre este incidente. Comenta la profetisa del pueblo de Dios: Abraham, que habitaba tranquilamente en el encinar de Mamre, fue enterado por un fugitivo de lo ocurrido en aquella batalla y de la desgracia en que había caído su sobrino. No había albergado resentimiento por la ingratitud de Lot. Se despertó por él todo su afecto y decidió que lo rescataría. Y Abraham buscó ante todo el consejo divino y se preparó para la guerra. Pero Abraham no se enfrenta a toda la coalición. En lo que debió haber sido una operación de comando rápida y nocturna, ataca solo el campamento donde Lot estaba prisionero. Lot se salva y con él el rey de Sodoma. Y así este fiel hombre de Dios también mostró gran valor y fortaleza. Sin duda su influencia en la región creció y la gente vio la clase de hombre que era y aprendió algo más del Dios a quien servía. Por eso pregunto, ¿qué tipo de influencia tienen nuestras acciones sobre los demás? ¿Son para glorificar a Dios o glorificarnos a nosotros? ¿Qué tipo de mensaje enviamos sobre nuestra fe con nuestros actos? Y ahora, en reconocimiento por la bondad de Dios, Abraham le dio su diezmo a este sacerdote que al parecer surge de la nada, llamado Melquisedec. La repentina aparición del misterioso Melquisedec no está fuera de lugar. Después de que los reyes cananeos agradecieron a Abraham, ahora él le agradece a este sacerdote, lo que se refleja por la devolución del diezmo. ¿Cómo sabía Abraham acerca del diezmo? Evidentemente Dios se lo había revelado. Melquisedec proviene de la ciudad de Salem, que significa paz. Y un mensaje apropiado después de la agitada guerra, ¿no es cierto? La paz. El componente Sedec, que quiere decir justicia en el nombre de Melquisedec, aparece en contraste con el nombre del rey de Sodoma, Bera, que quiere decir maldad, Gomorra, que quiere decir iniquidad. Probablemente apellidos de lo que ellos representaban. Melquisedec aparece después de la reversión de la violencia y el mal representados por los otros reyes cananeos. Pero también este pasaje contiene la primera referencia bíblica a la palabra sacerdote. La asociación de Melquisedec con el Dios Altísimo, a quien Abraham considera su Dios, indica claramente que Abraham lo veía como sacerdote del Dios a quien él servía. Sin embargo, no debemos identificar a Melquisedec con Cristo. Él era el representante de Dios entre la gente de su época. Sin duda, Melquisedec oficia como sacerdote. Sirve pan y vino, una asociación que a menudo implica el uso del jugo de la uva recién prensado, que vuelve a aparecer en el contexto de la entrega de los diezmos. Además, extiende su bendición a Abraham. Mientras tanto, le dio a Abraham los diezmos de todo como respuesta a Dios, el Creador, como el poseedor de todos los cielos y la tierra. Este título
alude a la introducción de la historia de la creación, donde la frase los cielos y la tierra significa totalidad o todo. Como tal, el diezmo se entiende como una expresión de gratitud al Creador, quien es el dueño de todo. Ahora, paradójicamente, el adorador entiende que el diezmo no es un regalo para Dios, sino un regalo de Dios, porque Dios nos da todo en primer lugar. ¿Has comprendido este principio? Cuando estás devolviendo tu diezmo, no estás dando nada a Dios, estás reconociéndolo como dueño. Por eso pregunto, ¿por qué el acto de devolver el diezmo a Dios es un indicador de fe, así como un gran acto de edificación de la fe? Hay muchos pasajes en la Biblia donde se indica al pueblo de Dios a salir de Babilonia. Por eso pregunto, ¿qué significa este llamado para el pueblo de Dios hoy? Cuando Dios te invita a salir de Babilonia, que paso es el segundo mensaje de los últimos 3 que da Jesús a la humanidad, salir de Babilonia. ¿Cómo se aplica a ti personalmente el llamado de Dios a su pueblo a salir de tu relación en tu vida social? Y aquí hago un paréntesis, hermano, porque puede ser que muchos salgan de Babilonia, pero todavía Babilonia no ha salido de ellos. Por eso Abraham fue llamado a dejar, no solamente la tierra, sino dejarse a sí mismo, dejar las costumbres que había aprendido. Es importante salir de Babilonia, pero es muy importante que Babilonia salga de nosotros también. ¿Cómo se relaciona este llamamiento con el trabajo de edificación del carácter que haces cada día? ¿Cómo se aplica esta expresión a tu experiencia de conversión? En el caso de Abraham y Lot, ¿por qué Abraham pudo permitir que Lot escogiera primero? ¿Cómo se aplica esta actitud a su relación con otras personas? Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero lo puedes ver en los estacionamientos de los negocios, lo puedes ver en los estacionamientos de la iglesia. Siempre queremos los primeros lugares, excepto en las bancas de la iglesia, ¿verdad? Que son las más nuevecitas siempre. En cambio, Abraham dice, no, elige tú primero. ¿Qué actitud de altruismo? ¿Cómo se aplica esta actitud a tu relación con otras personas? ¿Por qué la perspectiva orientada al futuro de Abraham es superior al pensamiento orientado al presente de Lot? Él veía más allá. Lot veía el aquí y el ahora. ¿Qué principios y lecciones te enseña esta historia sobre la forma en la que debemos realizar los negocios? ¿Por qué finalmente el crimen y el engaño no pagan? Bueno, ahora en referencia a Abraham y Melquisedec, ¿qué lecciones sobre el significado espiritual del diezmo puedes aprender de Abraham, quien da su diezmo al rey pagano Melquisedec? ¿Por qué la decisión de Abraham de dar el diezmo de todo lo que trae de la batalla se relaciona con su fe en el Creador y su Salvador? ¿Cómo se aplica tal confesión de fe en el Creador a las posesiones materiales en tu vida? Finalizo con este hermoso comentario inspirado que nos dice así: la Iglesia de Cristo ha de ser una bendición y sus miembros serán bendecidos al bendecir a otros. El propósito de Dios al escoger a un pueblo no fue solo para adoptarlo como sus hijos e hijas, sino para que por medio de ellos pudiera dar al mundo los beneficios de la iluminación divina. Cuando el Señor escogió a Abraham, no fue simplemente para que fuera el amigo especial de Dios, sino para ser el intermediario de privilegios preciosos y únicos que el Señor deseaba derramar sobre las naciones. Había de ser una luz en las tinieblas morales que lo rodeaban. Cuando Dios bendice a sus hijos con luz y verdad, no es solo para que puedan tener el don de la vida eterna, sino también para iluminar espiritualmente a quienes los rodean. Vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando Dios hace que sus hijos sean sal, no es solo para su propia preservación, sino para que puedan ser instrumentos en la preservación de los demás. ¿Brilla usted como piedra viva en el edificio de Dios? No tendremos la genuina religión a menos que ésta ejerza una influencia controladora sobre nosotros en cada transacción comercial. Debemos tener piedad práctica a fin de entretejerla en nuestras vidas. Debemos poseer la gracia transformadora de Cristo en nuestros corazones. Necesitamos mucho menos del yo y más de Jesús. Hermano y hermana, que esta pueda ser nuestra experiencia. Oremos. Padre Celestial,
Queremos colocar a Dios, a ti, oh Dios, y a los demás en primer lugar. Queremos mirar más allá del aquí y el ahora, mirar al invisible, que ahora es invisible a nuestros ojos, pero será visible y será la realidad por toda la eternidad. No mirar solamente con los afanes materiales y las posesiones aquí, sino mirar lo que tú tienes preparado para nosotros. Queremos serte fieles. Ayúdanos a hacer las elecciones correctas. Ayúdanos a ser reorientados, reencausados, realineados con los mensajes de tu palabra. Que esta puede ser una realidad cada día. Para eso queremos que nos ayudes a crear el hábito de ir a tu palabra cada día, reclamar tus promesas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado nuevamente el momento de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida o Escuela Sabática. Invita a otros a ver este canal, sintonizarlo, verlo por internet. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida en el cual todos vamos, necesitamos un GPS, y es la palabra de Dios, y un guía, que es Cristo Jesús. Que así sea. Maranatha.